Hoy quiero que me acompañes a un tema que a veces se queda detrás de las puertas cerradas de muchas casas en la India. Un tema que toca la raíz de la vida familiar, las decisiones personales y las heridas silenciosas. Porque en la India se acostumbra a vivir con los padres del esposo. ¿Qué hay detrás de esa costumbre tan arraigada? ¿Y qué pasa cuando una mujer entra a una casa que no es suya, pero se espera que actúe como si lo fuera? Hola y bienvenidos a todos, mi nombre es Ney Jiménez y el día de hoy les traigo por aquí un episodio en este canal pues bastante interesante. Creo que va a estar muy interesante leer sus comentarios. Y bueno, por el título del video ustedes ya saben de qué se trata. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre la tradición de la India de vivir con los suegros y cómo esto puede afectar especialmente a las nueras, especialmente a las mujeres, cómo es un patrón en el que ellas se resignan y que después más adelante también siguen implementando. Es algo difícil no solamente para las extranjeras que nos casamos con indios y nos venimos a vivir aquí, sino incluso también para las propias mujeres del país. Así que tráete por aquí tu bebida favorita, ponme mientras estás lavando los trastes y vamos a darle. Desde hace mucho tiempo, la India ha sido una sociedad profundamente patriarcal y también agraria. Las tierras no se dividían, sino que se heredaban. Los hombres se quedaban en casa y las mujeres se iban. Es decir, aquí cuando tienes un hijo y una hija, se espera que el hijo se quede contigo, mientras que la hija se va de casa a casa del esposo, normalmente a vivir todos juntos en familia, que es lo que se llama joint family. Y es que aquí en este país la estructura de la familia completa, una familia completa, unida y tradicional, es que en una misma casa vivan los papás, después los hijos, la hija se va, el hijo se casa, trae a la nuera tiene hijos y entonces todo este patrón se vuelve a repetir. Anteriormente esto se hacía así porque era económicamente pues mejor para la familia. Salía muchísimo mejor vivir todos juntos que tener casas separadas en donde algunas veces, no sé, tenían que pagar la renta, doble gasto de luz, doble gasto de despensa, doble gasto de todo. Así que vivir todos juntos en una casa era una forma de economizar. También está el lado religioso hindú, en donde los padres se consideran la representación de los dioses aquí en la tierra. Entonces es deber de los hijos cuidar de ellos y respetarlos. Hablando del respeto, también aquí hay otra cosita que a veces llega a ser bastante, y es el respeto hacia los mayores. Siento que en Latinoamérica nos enseñan a respetar a los mayores, pero también hay un límite en donde nosotros podemos decir, a ver, es suficiente hasta aquí. Mientras que en la India lo que un mayor te diga es prácticamente lo que tienes que hacer sin poder responder, sin poder negarte. Entonces siento que eso hace que aquí en la India muchas personas vivan reprimidas o que vivan también bajo la sombra de lo que sus papás les piden. Podríamos decir que una casa no es una casa, sino más bien es una institución en donde cada miembro de la familia tiene un rol asignado, en donde el suegro es el patriarca, la suegra es la reina silenciosa y la nuera es la nueva mujer que tiene que llegar a la casa y adaptarse sin poder hacer mucho ruido y sin tampoco poder negarse. Imagínate tener 22 años, casarte con alguien que apenas conoces y mudarte a una casa donde todo es nuevo y en donde todos te observan. Como saben, por acá los matrimonios arreglados es de las cosas pues más normales, más aceptables para poder casarte. Se considera que como tus papás te conocen lo suficientemente bien, ellos pueden elegir para ti el esposo o la esposa que va a tener como más cosas en común contigo. También en el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando se les busca un matrimonio arreglado, casi siempre se piensa pues que la familia sea económicamente buena, ya que ahora ellos van a ver por ella. También que el chico sea estudiado, que en donde trabaje y sobre todo también se busca que sean de la misma casta. Esto para que cuando la hija se mude a la casa de los suegros, pues al menos ella ya sepa el tipo de comida, el tipo de festivales, el tipo de rituales y no sea tan difícil, a diferencia de un matrimonio por amor en donde pues el sentimiento es lo que manda y puedes irte, no sé, hasta otra parte del mundo para casarte con esa persona, aunque sean totalmente diferentes. En el caso del hombre, cuando se busca a una esposa y también a una nuera,
pues se busca que sea una mujer que tenga estudios, aunque más adelante esto también no va a valer bastante porque casi siempre después de que se embarazan ya no ejercen la carrera. Pero pues al menos que sí sea una persona que tenga una educación buena, que tenga modales, que sea modesta, que sea dulce y que los valores familiares estén bien marcados para que cuando llegue a la casa pues llegue prácticamente a dar todo de ella y adaptarse. En muchos joint families la nuera tiene una posición ambigua porque no es ni la hija ni es la dueña, pero sí que tienen muchas expectativas encima. Justo como les comentaba, que no conteste, que obedezca ciegamente, que sea una buena esposa, que esté siempre allí para la suegra, para acompañarla, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Sonali, una mujer de Delhi, me contó que su suegra revisaba todos los días lo que ella cocinaba, que no podía dormir hasta que todos hubieran cenado, que no se le permitía usar el teléfono después de las 8 de la noche. Y esa solamente es una. También hace un par de semanas conocí a otra chica en donde ella pues ya estaba pasando por el proceso de maternar y me comentaba que desde que su bebé nació pues la suegra era quien prácticamente cuidaba del bebé y no se lo quería dar a ella porque consideraba que ella tenía cero experiencia, mientras que la suegra pues ya al haber tenido a sus bebés sabía absolutamente todo y a ella la mandaba a hacer los quehaceres de la casa, mientras que la suegra se quedaba con el bebé todo el tiempo en el cuarto. Otra de las cosas que me ha tocado escuchar es que se espera que la nuera esté despierta a las 6 de la mañana, así sea su día de descanso, para que pues ya inmediatamente esté ayudando a la suegra a hacer el desayuno para toda la familia. O incluso me ha tocado escuchar historias de chicas en donde después de casarse ya no pueden ponerse este tipo de ropa e inmediatamente se van con la ropa tradicional. Y sí, aunque esto suene bastante anticuado, pasa en el 2025. Ahora imagínense cómo era hace 40 o 50 años, en donde las cosas eran incluso más difíciles para ellas. Vivir con la familia del esposo pues puede parecer armonioso, pero en la práctica muchas mujeres enfrentan desafíos como la falta de privacidad con su pareja, choques generacionales y también culturales, críticas constantes a su forma de ser, falta también de la autonomía económica y la imposibilidad de criar a sus hijos como quieren. Una chica comentaba también que una vez su suegra le había gritado a su hijo porque el niño estaba comiendo con la mano izquierda. Ella lo quiso defender, pero el esposo pidió que no le faltara el respeto a su mamá. Y así como esos hay muchísimos casos, incluso para mí fueron difíciles cuando recién llegué. Por ejemplo, aunque mi suegra es una persona muy dulce, hubo también cositas que a mí me molestaron en su momento porque yo no entendía la cultura y también era nuevo para mí. Como por ejemplo el hecho de que no tocaran la puerta al momento de entrar a la habitación, o que si yo cerraba la habitación ellos llegaran y la abrieran sin tocar o sin preguntar, simplemente abrirla. Eran cosas pequeñitas que en su momento yo no entendí porque cuesta, pero también entiendo que para mi suegra esa es la forma en la que se vive aquí, que para ellos es normal. Entonces ambas pusimos de nuestra parte, aparte de que a mi suegra desafortunadamente no le tocó una suegra tan buena onda, sino que ella también sufrió muchos desplantes, muchos maltratos, muchas cosas que la hicieron replantarse si ella quería seguir con ese patrón o si decidía cambiarlo, y bueno, afortunadamente decidió cambiarlo. Entonces en ese aspecto creo que por eso es que ella y yo nos llevamos súper bien, porque sí, cuando uno vive con la familia del esposo y sobre todo en donde se espera que la nuera actúe de cierta forma y que no tenga voz ni voto, puede ser realmente difícil vivir ahí. Aunque les quiero decir que muchas chicas de la India también son criadas de esa forma, es decir, desde que nacen se les enseña a que esta no es su casa, a que su casa va a ser la casa del esposo. Perdón, mis vecinos vienen bajando. A ver, creo que ya, es que no me gusta que luego se escuchen ahí los pasos o el señor que pasa barriendo o que enciendan la moto como lo harán ahorita. Trato siempre de grabar cuando no hay mucho movimiento, pero bueno, la India es la India y siempre hay movimiento. Y eso que vivo en una zona en donde es tranquilo. Ya, entonces, ¿en dónde estábamos? Desde muy chiquititas se les enseña que esta casa no es su casa.
y que su casa va a ser en donde esté su esposo, o sea, con sus papás en la casa de sus suegros. Se les enseña a que cuando eso pase tienen que comportarse de manera modesta, porque eso no solamente va a hablar de ellas, sino que va a hablar de la educación que se le dio en casa. O sea que las van moldeando de a poquito y con los años para que cuando ese tiempo llegue, pues ella vaya, les digo, con toda la disposición de hacer hasta lo imposible para poder encajar, ya que se considera que una mujer así mantiene a la familia unida. Y no saben, cada vez que vienen y me cuentan ese tipo de cosas, yo siento unas ganas de decirles de, oye, pídele al menos a tu esposo vivir en otro lado o si ya no puedes, divórciate, pero estas dos cosas son súper mal vistas y creo que muchas mujeres siguen viviendo de esa forma porque no tienen otra opción. Como desde pequeñas se les enseña a que la casa de ellas va a ser allá y que ahora sus papás van a ser sus suegros, muchas veces después de la boda los papás incluso lo vuelven a repetir, ¿no? Como, bueno, ya te casaste, entonces ahora esa es tu familia, nosotros ya no somos tu familia, puedes venir a visitarnos de vez en cuando, pero si te llegas a divorciar, no cuentes con nosotros porque no hay marcha atrás. Pero bueno, vaya, no todo es también tan malo. Hay chicas, sobre todo las de clase media o alta y que son bastante estudiadas o que ya se fueron a vivir aparte, ya sea por trabajo o por educación, que cada día ponen más resistencia a estos modelos. Entonces muchas de ellas también prefieren vivir en las nuclear families, que es pues prácticamente ellas, el esposo y sus hijos aparte. Y saben que también la conversación está cambiando. En las redes sociales cada vez más mujeres comparten sus historias de divorcios, de haber pedido que se mudaran a otro lugar y cómo eso ayudó bastante a que pudieran tener un matrimonio más saludable. También hay campañas que promueven la igualdad dentro del hogar o incluso hay algunos suegros modernos que prefieren que sus hijos vivan por separado, como es mi caso. Aunque bueno, eso también le tengo que dar mucho el crédito a mi esposo. Les digo que mi esposo aquí es considerado como un hijo rebelde porque pues él decidió vivir aparte de sus papás. Él me comenta que en algún punto eso estaba mermando bastante su salud psicológica, entonces dijo, ¿saben qué? Yo quiero hacer mi vida con mis propias decisiones y aparte de ustedes, aunque vivimos en la misma ciudad, mis suegros también no viven muy lejos, están a 15 minutos de aquí. Y cuando yo conocí a mi esposo pues ya vivía en esta casa y ya llevaba muchos años viviendo de esa forma. Entonces en ese aspecto a mí no me tocó vivir con mis suegros tal cual, me tocó vivir por temporadas en donde es que les digo que hubo como estas cositas diferentes, como por ejemplo, a ver, la nuera no puede ponerse ropa escotada, ropa que enseñe el busto por respeto al suegro. Normalmente a la nuera tampoco se le deja mucho tiempo a solas con el suegro. Si hay festivales religiosos, es deber de la nuera estar con la suegra para apoyarla y cocinar la comida del festival. O por ejemplo, si nace un bebé en casa, es la suegra quien baña al bebé y pues les digo, está todo el tiempo con el bebé, que en mi caso no pasó así porque cuando nació mi hija, pues yo ya tenía experiencia con mis sobrinos, entonces yo ya sabía cómo bañar a los bebés. También me tocó cuidar a un primito cuando estaba más chiquito, así que mi suegra quedó muy asombrada porque a ella ya se le habían olvidado algunas cosas. Imagínense, 24, 25 años desde su último bebé y yo todavía estaba como fresca. Entonces les sorprendió mucho de que yo sabía hacer esas cosas, pero hay muchas chicas aquí en la India que no tienen la misma oportunidad de poder maternar y al menos tener el derecho de equivocarse, saben, de ir aprendiendo sobre la marcha. Así que no es que odien a los suegros, pero es que sí quieren un espacio y eso por supuesto también es amor. En la India tradicional vivir por separado era casi un pecado. Como les digo, mi esposo sufre este tipo de comentarios de parte de la sociedad y no solamente él, sino también mis suegros, en donde se les dice que por qué dejan que su hijo y su nuera vivan aparte. En ese sentido, mis suegros siempre han dicho que prefieren que nosotros estemos felices y que si nosotros somos felices, ellos también. Pero hoy no vivir con tus suegros puede volverse un castigo emocional.
Muchos padres, cuando el hijo decide finalmente salirse e irse a formar su propia familia, pueden aplicar el chantaje emocional, que por cierto aquí son profesionales haciéndolo, haciendo ese tipo de comentarios de que si te sales pues estamos muertos para ti o no te vamos a apoyar económicamente más adelante, pierdes las herencias o pierdes prácticamente el apoyo de tus papás. Y no es que se trate de romper una familia, sino más bien de irla evolucionando. El problema en sí no es vivir en joint family, sino más bien el problema es cuando en esa familia no hay un lugar para el diálogo, el respeto o la autonomía. A mí todavía me parece bastante asombroso que muchas mujeres que pasaron por ese proceso lo decidan repetir con sus nueras, y es como si estuviesen esperando a que llegue la nuera para ellas vengarse o poderlo hacer, saben, como se los hicieron a ellas, como si el ser suegra fuera como, ok, ahora yo puedo hacer esto a otra persona y me causa placer y me gusta. Entonces realmente son muy pocas las mujeres que tienen esta mentalidad, que lo están cambiando, y digo muy pocas porque el porcentaje de la población en la India es enorme. Pocas obviamente significan muchas, pero no suficientes aún. Ojalá que más adelante eso cambie, creo que sería muy bueno para las propias mujeres. Así que creo que todo está en la decisión que la nueva pareja tome. Pero muchos hombres, como les comento, se van al tema del respeto hacia los papás, hacia el tema de que es su deber y al tema de que por respeto no pueden decirle que no a sus mayores. Así que todo esto es como un ciclo que a veces puede parecer difícil de romper. Si estás en una familia conjunta y te sientes feliz, eres realmente afortunado y afortunada, porque lo importante no es el tipo de casa, sino cómo se vive en ella. Pero si estás en una casa donde no puedes ser tú, la verdad es que tienes derecho a buscar otra forma. Hoy te dejo con esta pregunta: ¿hasta qué punto una tradición deja de ser valiosa si aplasta a quienes la sostienen? Soy Ney Jiménez y con esto terminamos este videito por aquí. Si gustan podemos también extenderlo hablando ahora sí pues del machismo, matrimonios arreglados y el cómo nacer mujer en la India dicta tu futuro. Muchas gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Adiós.